conversación, como bien dice el gatito de hoy que tenemos aquí en Una Nueva Mañana, puedes sumarte al panel en cooperativa. A ver, ¿qué opinan sobre una de las noticias del día? Es la decisión finalmente del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minera Dominga. La iniciativa ya había sido desechada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, pero esta mañana, ¿no es cierto?, el ministro de Medio Ambiente da a conocer esta decisión. Y el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, está acá en el estudio ya horas después de esta noticia del día, ya está con nosotros para comentarlo. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo más singular de todo esto, ministro, es que se dan en fallo dividido el Comité de Ministros, es decir, no hay una posición unánime del gobierno de Chile sobre el tema de Dominga. Bueno, efectivamente se tomaron varios antecedentes a la vista, pero la visión que primó fue una visión de rechazo por los ministros de Agricultura, Salud y Medio Ambiente. Estas decisiones son complejas, son difíciles y es importante tomarlas, porque la verdad es que yo quiero decir que yo desde el comienzo dije que íbamos a ver este proyecto y es necesario tomar estas decisiones y no postergarlas, porque es muy injusto para gobiernos que tengan que resolver proyectos como nos tocó a nosotros resolver Hidroaicén, Punta Alcalde, Mediterráneo, Río Cuervo, por algunos de los proyectos que nos tocó resolver. Nosotros creemos que es justo tomar las decisiones oportunamente y eso fue lo que hizo hoy día el Comité de Ministros. Los argumentos para rechazarlo son varios, ¿no? No se hace cargo de manera adecuada de los eventuales impactos significativos al medio ambiente y la salud de la persona. A ver, ¿qué significa eso en concreto? Aterricemos. Mira, definitivamente para aprobar un proyecto tienes que medir los impactos, pero esto tiene que ver con una línea base. Hoy día la línea base en cuanto al proyecto era insuficiente. Tú no podías decir cómo se iba a impactar el proyecto si es que no sabías qué estaba ocurriendo. No podías decir que tu medida de mitigación iba a ser exitosa si es que no tenías claridad cómo se iba a comportar el medio ambiente. Estamos hablando de un ecosistema que es único, que es especial. La surgencia de la corriente Humboldt aflora justamente frente a esa bahía, donde llega una gran cantidad de nutrientes que crea fitoplancton y por el cual se alimenta toda una serie de cadenas tróficas por las cuales llega entonces una gran cantidad de diversidad ecológica. Y eso es lo que se quería ver, si es que este proyecto abordaba o no y si era compatible. Y lo que vimos es que era incompatible, por lo menos como fue presentado al Comité de Ministros. Ahí vuelvo a lo que le decía yo antes. A mí al menos me llama la atención que hayan, en algo que aparece como casi desde el sentido común de que no se cumple, de que se dañe el medio ambiente, de que se perjudique a la gente, a los habitantes, hayan ministros de Estado que tengan una visión distinta. Mira, por ejemplo, algunos decían que no tenían problema con la mina, porque efectivamente tiene menos impacto, pero sí con el puerto. Y por tanto querían aprobar con condiciones. Entonces tampoco fue una cuestión así como que fue tan dividido. Porque estaba demasiado dividido, claro. Sí, sino que realmente tenía la sutileza. Pero acá hubo un análisis técnico. Se entregaron 14 informes nuevos. Y muchos de ellos eran muy, muy duros en cuanto a que la línea base que levantaba fue insuficiente y que los impactos ambientales eran demasiado altos o inciertos como a poder aprobar el proyecto. Ahora, la ley que existe o los requisitos que debe cumplir cualquier inversión de este tipo están lo suficientemente claros, porque muchos dicen esto va a desincentivar la inversión minera, no están claras las reglas del juego, ya había sido aprobada, ¿no es cierto?, a nivel regional y después esta decisión que lleva años haciéndose. ¿Cómo es posible que por qué razón no habría cumplido? Bueno, en fin, hay una serie de cuestionamientos y la más nombrada es estas razones políticas de por medio, ¿no? Está como ministro de Medio Ambiente, ¿está de acuerdo con que las reglas del juego están lo suficientemente claras o no? Yo creo que están claras, en el sentido de que lo que importa los gobiernos es resolver y tomar decisiones. Hoy día hay una gran cantidad de proyectos de inversión que tienen aprobación ambiental. Durante el periodo pasado se judicializaban y se terminaban echando para atrás los proyectos porque la misma Corte Suprema decía que el proceso de tramitación no era legal y no era oportuno. En este caso nosotros tenemos un récord de muy baja judicialización y hemos perdido pocos casos. Yo creo que lo que ha obrado el gobierno es darle certeza jurídica a las decisiones. Y esta certeza también tiene que ver con tomar decisiones oportunamente, como lo hemos hecho hoy día en el Comité de Ministros.
Si un proyecto cumple normativa, lo aprobamos. Si no cumple, no podemos aprobarlo. Pero Ahora- ¿por qué perdón, Sí, pero tantos años le requiere una inversión como esta? ¿Cómo no van a saber que tienen que cumplir las normativas que están bien claras en los requisitos? Bueno, lo que ocurre es que se puede presentar se puede presentar a la comunidad todo lo que se quiera de que este es un proyecto que es muy bueno, virtuoso, que se hace cargo. Y efectivamente se hace cargo de cosas que realmente la minería no se hace cargo. Sin embargo, tiene un problema y un vicio de origen, que no era capaz de poder determinar la línea base ni poder demostrar que los efectos que iban a haber con el proyecto iban a ser suficientes para evitar una degradación. Por ejemplo, le digo un caso. Había un proyecto que decía que había un efecto en Totorarío Norte, un asentamiento de pingüinos cerca de la bahía. La construcción se reconocía que iba a dañar negativamente a los pingüinos y decía, bueno, lo que vamos a hacer es derratizar una isla contigua para que se vayan para allá. No hay ninguna certeza que esa medida era capaz de poder realmente reasentar esos pingüinos que iban a perder su hábitat. De que efectivamente se iban a ir para allá. Exactamente. O si no se podía perder la colonia. O algunas decisiones que suenan razonables de poder generar hábitats especiales para los chungungos, pero básicamente no estaba claro. Y también lo mismo con el ruido. Decía que se habían tomando, si se encontraba un barco con una ballena o con un cetáceo, paraba, sin saber si es que efectivamente iba a afectar el ruido a los ecosistemas marinos y a la avifauna. Entonces, como uno no tiene esa certeza, uno no puede aprobar un proyecto de tal naturaleza. Ahora salió de inmediato Sonami, salió Diego Hernández, su presidente, y apunta directamente que es una decisión política, porque ellos, lo que usted bien dice, ministro, que es un proyecto virtuoso, que cumple en fin con una serie de cosas, que venían hace 3 años de tramitación, que cumplía con todas las exigencias que la autoridad ambiental le había hecho. Dice que es lamentable que el gobierno no haya sido capaz de tomar una decisión país en una materia de tanta importancia, y dice que es además de una mala noticia para la minería, una muy mala noticia para con esta decisión que es 100% política. Esta decisión no es política, tiene que ver con la información que recibió un comité de ministros con los pronunciamientos de 14 instituciones del Estado, que cada una independientemente ha llegado a una conclusión. La mayoría de ellas con observaciones, muchas de ellas de fondo. Ministerio de Agricultura, CONAF, Sernapesca, Ministerio de Medio Ambiente, SAG, incluso el CHOA. Por lo tanto, nos encontramos con que hay una gran cantidad de servicios. Y por lo demás, pasa lo siguiente. Esto tiene que ver, y creo que he dado el ejemplo antes, cómo sacar el permiso de circulación. Yo puedo ir a la revisión técnica, ¿no es cierto? Y decir, bueno, tengo todo, me funciona el motor bien, la pintura está bien, la patente está bien, las luces funcionan. Pero si no tengo cinturón de seguridad que funcione, no tengo permiso. Acá hay un problema de vicio esencial, que el proyecto no se hacía cargo del impacto del ecosistema y por tanto no puede ser aprobado por este gobierno. Ahora, nos informan que hay manifestantes a favor del proyecto que se han tomado la municipalidad de La Higuera. Ya sabíamos, ¿no es cierto?, que había ciudadanos, digamos, que estaban a favor y otros en contra. ¿Por qué estaban a favor? Porque esto iba a generar muchos empleos. ¿Cómo se va a mitigar esto, digamos, desde el punto de vista de ustedes? Porque ya el diputado Walker dice, el Matías Walker, bueno, que ahora el gobierno haga algo para crear esta cantidad de empleos que no se van a crear por rechazar el proyecto, claro, Domingo. Que haga un plan similar. Le voy a dar un ejemplo claro de por qué un proyecto se puede emplazar mejor y ser compatible. El proyecto Pelambres, que hace más de una década fue analizado, que tenía un puerto original en un lugar que era incompatible con los ecosistemas en los cuales se iba a emplazar. Y este puerto fue emplazado en otro lugar, y esa mina opera y está generando empleo y riqueza para la región. Yo creo que el desarrollo no es lo que nosotros nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a aquellos que hipotecan la posibilidad de desarrollar a otras actividades, porque en este caso estaba claro el efecto negativo, como lo mostraba el Ministerio de Desarrollo Social, en cuanto, por ejemplo, a la pesca de la zona. Entonces, nosotros tenemos que armonizar las actividades económicas y tienen que ser compatibles con el desarrollo, el lugar donde se emplazan. Y en este caso, como fue presentado el proyecto, no era compatible con el lugar donde se quería emplazar. Llamó mucho la atención la abstención del ministro Céspedes. ¿Cómo se dio la conversación ahí en ese tema, más allá de la discusión propiamente tal que sale el Consejo de Ministros? Porque una de las cosas que se plantea es que él alegó que recién el viernes le habían informado que se tenía que votar hoy. ¿No fue en este caso un rechazo, una eventual aprobación o rechazo express lo que se dio hoy día?
No, porque los antecedentes que su mismo servicio presentaron fueron con anterioridad. Cernapesca tenía un oficio de hace más de 2 semanas que mostraba que había vicios importantes en la línea base, y también la Subsecretaría de Pesca, que también representa, también tenía, en ese caso decía que no, esos vicios no existían. Entonces, por lo tanto, los antecedentes estuvieron a la vista, es necesario tomar decisiones con celeridad. Él dice que no tuvo los antecedentes suficientes para poder votar, está en su derecho de poder determinar eso. El comité de ministros, en su mayoría, votó en el rechazo del proyecto. ¿Te llama la atención que haya llegado sin claridad a esta Yo reunión? creo que es natural que tengamos disonancia, no tiene nada de grave que podamos tener diferentes opiniones. Es que en el caso de él, más que diferentes opiniones, dice que no logró granjearse una opinión. Bueno, nosotros y la mayoría de los ministros tuvo los mismos antecedentes a la vista y fallaron. Porque la verdad es que si uno mira lo que decía CONAF, lo que decía el Ministerio de Agricultura o lo que dice la Subsecretaría de Medio Ambiente, son cosas que son de hace mucho tiempo. El caso fundamentalmente CONAF y Ministerio de Agricultura, que no ha cambiado su posición nunca. Siempre ha dicho que no es compatible ese proyecto con el territorio donde se pretendía emplazar. ¿Cómo van a hacer ahora justamente para mitigar a las reacciones de mucha gente del sector que está frustrada por esta decisión? Yo creo que lo importante es entender que hoy día tenemos una institucionalidad que se hace cargo de poder proteger los ecosistemas, la salud de las personas. Los proyectos que son bien emplazados, nosotros los vamos a aprobar. Los proyectos que no están bien emplazados, que no están compatibles con el territorio donde se emplazan, realmente no podemos aprobarlo, y por tanto no importa el crecimiento, y así hemos demostrado. Y tomamos esta decisión con certeza jurídica ¿Pero dónde rápida. se podría emplazar este proyecto? Es que eso no lo podría decir porque me estaría inhabilitando, porque estaría pronunciándome previamente con respecto a lo que podría pasar. Sin embargo, yo creo que el problema fundamental era el puerto. Hoy día hay otros proyectos mineros grandes que están en carpeta, y me ha tocado discutir con algunos de los titulares de cómo están pensando hacerlo, compartiendo infraestructura portuaria, compartiendo el uso del agua, Sí. compartiendo el lugar donde se disponen los relaves, encontrando sinergias que permiten que los impactos se simplifiquen y no se amplifiquen por decisiones no coordinadas entre los sectores. Ese tipo de proyectos, por ejemplo, son buenos proyectos, y creo que hay muchos buenos proyectos que se han construido. Por ejemplo, hoy día recientemente en Antofagasta Mineras nos tocó ver el proyecto Antucoya, que está bien emplazado, tiene un puerto que está bien emplazado, y así otra serie de soluciones. Entonces, hay proyectos mineros que se pueden realizar. Nosotros no estamos contra el desarrollo, simplemente estamos a favor de los que se hacen cargo de su impacto. Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, horas después de que ya se tomó la decisión de rechazar el proyecto minera Dominga. Ahora, ya sabemos, ¿no es cierto?, que la empresa va a apelar, ¿verdad? Sí. Así que ahí van a tener que Cabe- volver a... cabe esa instancia todavía. Cabe esa instancia. Para Sin lugar a apelar, duda. ¿tendrían tal vez cambiar algo o van a... ¿Cómo Ellos tienen lo ves? ellos tienen el derecho de poder reclamar ante el Tribunal Ambiental Sí. esta decisión, y por tanto es parte de la institucionalidad ambiental, y tendrán fallos finales si es que alguien no está de acuerdo en la Corte Suprema. Pero nosotros tenemos un buen registro de lo que falla el Comité de Ministros, generalmente se mantiene firme, y por lo tanto estamos convencidos de que nuestra decisión fue la correcta. Recordemos de que Dominga considera la construcción de 2 minas a tajo abierto, ¿verdad? Para la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre en 22 años de vida útil. Además, incluye un puerto de embarque que se ubicaría a 10 kilómetros del puerto Cruz Grande de Cap. Ahora, acaba de decir el ministro que ese es el problema principal, el puerto. ¿Y si corren el puerto? Yo creo que tendrían que analizar un lugar distinto como ellos quieran, porque en realidad y nosotros estamos disponibles siempre como institucionalidad ambiental de poder evaluar esos nuevos emplazamientos, y si cumple la normativa ambiental, si se hace cargo de que no va a dañar el ecosistema en forma irreversible, entonces no vamos a estar dispuestos a aprobar ese tipo de proyectos. Ahora, ¿cómo se explica que un diputado como Matías Walker esté molesto, o sea, en su momento haya acusado presiones políticas, en fin, porque él es diputado de la región, ¿verdad?, con esta decisión, siendo un diputado del gobierno también? Él puede entender que el Comité de Ministros falla en vista de antecedentes técnicos, 14 oficios nuevos, y todos los chilenos pueden ver eso en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental, y me imagino que muchos de ellos encontrarán que tenemos razón al decir que este proyecto adolecía de la información necesaria para poder aprobarlo.
¿Y cómo se había aprobado antes, cuando a nivel regional se aprobó, ¿no es cierto? Se aprobó solamente la recomendación de servicio de evaluación ambiental. En votación de la Comisión de Evaluación, el voto fue de rechazo, con un voto de rechazo dirimiente por parte del intendente de la región. Sí, después de las acusaciones de presiones, llamado, en fin. Por lo tanto, el mismo diputado Boca fue por lo tanto, nosotros tenemos hoy día 9 antecedentes con los cuales se pronuncia el Comité de Ministros y se hace en base a antecedentes técnicos. Pero los expertos medioambientales, la autoridad medioambiental de la región lo había aprobado. Es que justamente para eso existe la institucionalidad ambiental. Si es que hay algún error en la evaluación, se pueda revertir. ¿Y lo que califica como error lo que ocurrió? Yo creo que, sinceramente, haber quitado del informe final para llevarlo al comité de evaluación, la comisión de evaluación, no se debió haber retirado las observaciones de CONAF y Ministerio de Agricultura. Y eso fue el problema que nunca fueron capaces de subsanar y se mantiene y persiste CONAF y Ministerio de Agricultura en sus pronunciamientos y por tanto el proyecto se rechaza. Hoy escuchaba en el primer café aquí en Cooperativa que estaban debatiendo los panelistas, estaban entre ellos Luis Larraín, que decía, y con todo un informe canadiense que había salido, que ya el desincentivo para la inversión minera en Chile era total, que estaba en un índice ya catalogado como que no era favorable para las grandes empresas invertir acá en nuestro país. ¿Observan ustedes algo que pueda ocurrir, que efectivamente se pueda desincentivar la inversión de la minería aquí en Chile? Yo creo que uno tiene que dar certeza jurídica de tomar decisiones oportunas y tener trámites ambientales rápidos, oportunos y ajustados a temas técnicos, y eso ha sido el compromiso mío. Nosotros fallamos este comité de ministros mucho más rápido que generalmente se falla, y vamos a seguir adelante acelerando en los procesos de evaluación de manera que tengamos certeza jurídica, que es lo que quieren los titulares. O sea, esa otra variable usted la deja fuera. Hemos aprobado miles de millones de dólares en proyectos de inversión, muchos de ellos se han concretado ya y se están en construcción, y fundamentalmente mucho de eso tiene que ver con otra faceta de inversión que no era conocida, que tiene que ver, por ejemplo, con la explosión de inversión en energías renovables que ha impulsado también este gobierno. Ministro, ¿qué pasaría en un próximo gobierno? ¿Puede ser que se cambie una decisión como esta? Si es que no, pues esto solamente queda en sede judicial, no se puede revertir lo que tiene que ver con la opinión del Ejecutivo en lo que es este proyecto, y por tanto tendría que ser otro proyecto el que se evalúe ante otro gobierno. Que podría ser medianamente similar con algunas modificaciones para que las eventualmente se aprueben, ¿no? El titular tendrá que ver cuál es lo que quiere presentar. Podría, en ese momento el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental va a estar disponible para poder evaluar esos proyectos y garantizar que esté cuidando el medio ambiente y proteja la salud de las personas. Ahora, ese punto que la empresa proponía para cuidar los pingüinos, de trasladarlos, ¿no es cierto?, a otra isla, eso ¿por qué no era posible? Bueno, porque es que no había ninguna forma de garantizar de que esa medida iba a mantener esos pingüinos de esa forma. De la misma forma que tampoco había forma de garantizar que las medidas de control de ruido iban a ser suficientes, no iban a dañar a los ecosistemas. No había ninguna garantía de decir que, no sé, pues las pantallas eólicas para poder controlar las emisiones fugitivas no iban a dañar a la bifauna. Es claro que el problema de vicio es que tú no puedes evaluar un proyecto si es que no presenta una línea base oportuna. Ese es el problema con este proyecto, que no fue capaz de poder, o sea, por ejemplo, decirte la ruta de navegación. Dicen, nuestras rutas de navegación no van a dañar a los ecosistemas. Sí. Y miden 2 días. 2 días, con esas 2 días, dicen, con eso concluimos que no va a dañar los ecosistemas. Cuando generalmente para levantar esa información tienes que levantar información mucho más de larga data, que se refleje la variabilidad estacional, por ejemplo, o de ciclos climáticos como ENSO o el Niño o la Niña. Por lo tanto, no podíamos llegar a concluir que las medidas presentadas no causaban daño al medio ambiente porque la línea base estaba defectuosa. Acá hay un auditor que nos pide, Mauricio Silva, si podemos preguntarle al ministro sobre otro tema. ¿Qué puede decir del tren que se descarriló con desecho en Tiltil? Claro, sí. Esto fue, para darle contexto, fue de la empresa KDM, un tren que descarriló en rumbo al centro de procesamiento. No se conocen hasta menos hasta este minuto si es que hubo intencionalidad o no, pero ministro, ya hace algunas semanas hubo se sacaron unos durmientes, en fin, hubo más de algún problema para un tren de estas características. O sea, es importante no tener medidas que puedan afectar a la salud de las personas para manifestaciones. Yo creo que lo que se ha dado en este caso, si es que efectivamente tiene que ver con algún tipo de sabotaje, yo creo que es riesgoso e innecesario. Nosotros estamos
fiscalizando esta obra. La Superintendencia de Medio Ambiente estuvo hace 2 semanas ya viendo el transporte, estuvo viendo que no hubiera derrames de percolado, estuvo en el relleno revisando de que no esté causando olores, y estamos con un plan de cumplimiento por parte de la empresa KDM. Por tanto, tienen que entender la gente que nosotros sinceramente estamos buscando aprobar los proyectos que cumplen normativa ambiental, rechazar es que no, y cuando hay un proyecto operando, estamos fiscalizando para asegurar de que los compromisos se cumplan en cuanto a reducir el impacto ambiental de los proyectos. Me cuenta Gabriel Infante, periodista del diario Cooperativa, que claro, salió ya el informe y efectivamente el personal de la empresa constató que estaban sueltos unos pernos de sujeción de uno de los rieles que todo indica que habrían estado manipulados por terceros, de acuerdo a la última información que se entrega por parte de quienes han estado haciendo las pericias. Por lo tanto, uno no puede tratar de preocuparse por el medio ambiente potencialmente causando problemas al medio ambiente en la forma de manifestarse. Ahora con Tintil el asunto parece que ya, y con usted y Tintil el asunto es medio reconciliable, ¿no? Yo creo que, como dije, hay proyectos que se aprueban porque cumplen normativa, hay proyectos que se rechazan porque no lo cumplen. Yo creo que al final del día la institucionalidad ambiental siempre se va a ajustar a aspectos técnicos. Y como he dicho, si es que hay un problema del emplazamiento, es el plan regulador que tiene que modificarse para poder modificar esa situación. A mí me corresponde, como presidente del comité, simplemente cumplir la ley. Uh-huh. Ahora, cumplir la ley, aunque no sé, pero no, claro, no puede opinar el ministro. ¿Estaría a favor de que se cambie el plan regulador? Yo creo que, efectivamente, tienen que hacerse cargo de la inequidad territorial de la zona. Y yo lo he dicho, y en el momento que estuvimos en lo más álgido de la discusión, eso lo dije con mucha claridad. Tenemos que hacernos cargo de nuestros residuos, pero no podemos cargar la mata solamente a pocas comunas. A mí me toca solamente aplicar la normativa vigente, ¿ya? Pero es necesario hacerse cargo, porque la verdad es que como Tiltil hay otras localidades en Chile en donde se van a disponer residuos de otras comunas. Y eso tienen que tener una discusión de equidad territorial. Hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está impulsando junto con muchos otros ministros de Estado una política nacional de ordenamiento territorial, porque se requiere tomar esas decisiones, que son duras, difíciles, pero que tienen que contemplar la justicia ambiental al final del día. Para terminar, ministro, la normativa ambiental en general, en el futuro, ¿debería modificarse? ¿Debería ser más exigente? ¿Debería ser más clara? Yo estoy cada vez más claro que es necesario tener más normativas ambientales, y muchas veces los titulares mismos son los que dicen, por favor, necesitamos un marco regulatorio donde movernos, para que la incertidumbre de que alguien diga esto sí cumple o no cumple esté más acotada. Uno de los temas es tema de olores, ¿ya? Por ejemplo, el tema de Tiltil. Hoy día el permiso ambiental tiene más de 20 años y no menciona el tema de olores. Necesitamos regular olores, decir que si cumpliendo esto no hay olores y no cumpliendo esto hay olores, y hay que regularlo. Los problemas ambientales no desaparecen porque no los normas, y mientras más los normes, menos incertidumbre crean para los titulares y para la ciudadanía. Bueno, pero justamente ese mismo razonamiento podría aplicar para proyectos como Minera Dominga. Sí, efectivamente es necesario tener mejores normativas ambientales para poder dar objetividad. Por ejemplo, hay algunos aspectos que están ahí que son de referencia. Por ejemplo, nosotros tenemos normas de ruido para los seres humanos, no tenemos normas de ruido para los ecosistemas. Entonces, por lo tanto, hay una incertidumbre que el titular podría decir que existe, y por lo tanto es necesario tener más y mejores regulaciones para dar certeza jurídica a los titulares. Entonces, ¿pero para dar certeza también a los inversionistas? Absolutamente. Yo creo que las reglas claras conservan la amistad. Yo nunca he conversado con ningún titular de un proyecto que me diga, sabes que quiero menos normas y quiero más incerteza. Siempre dicen, queremos más normativas para poder dejar claridad de que un proyecto es bueno o es malo. Bueno, entonces ese argumento se va a poder usar para decir, ¿saben qué? Nosotros no vamos a invertir más en Chile porque las normas no nos dan certeza. No, yo creo que nosotros damos certeza. Al contrario, nosotros hemos dado certeza porque un proyecto que aprueba el Comité de Ministros del Gobierno de la Presidenta Bachelet termina usualmente construyéndose. Al contrario, cuando el gobierno pasado se aprobaban proyectos, terminaban judicializados y terminaban echando por tierra la aprobación varios años después. Yo creo que la certeza es importante darla hoy y tomar decisiones hoy. Entonces lo que dice Sonami, lo que dice el empresariado es caprichoso. Yo creo que hay un error en cuanto al análisis, porque la verdad es que nosotros hemos sancionado 3 veces más que el gobierno pasado, hemos resuelto casi el triple de recursos y no vamos a dejar otros recursos para otro gobierno, porque creemos que las decisiones que tiene que tomar el gobierno, aunque sean difíciles y complejas, las tiene que tomar oportunamente, y eso es lo que ha hecho hoy día el Comité de Ministros. No chutearla para adelante. Exacto. Bueno, ministro Marcelo Mena, el ministro de Medio Ambiente, horas después de esta decisión de
recordemos que rechazado el proyecto Minera Dominga, aunque se puede apelar al Tribunal Medioambiental, pero ya desde el punto de vista del Ejecutivo la decisión está tomada y no hay marcha atrás, ¿verdad? Muchísimas gracias, ministro. Que le vaya muy bien. Encantado, muchas gracias por la invitación. Chao, que esté muy bien, ¿eh? Porque prevenir es clave. Con Salcobrand, gánale al invierno. Ahora utiliza todos tus beneficios. Si estás inscrito, aprovecha hasta el 31 de agosto todos los beneficios que tenemos para que este invierno estés más tranquilo. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl. Desde hoy ya no tengo que preocuparme de mi rentabilidad ni de los fondos A, B, C, D, E.